Muy bien, chicos, de tercero de secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un enorme saludo desde aquí. Bueno, hemos llegado, chicos, al último tema de nuestro curso de Historia del Perú. Así es, este viene a ser el último tema que nosotros vamos a estar desarrollando y que de hecho va a entrar pues en su examen final que ya está próximo también, ¿ya? No se olviden que ya estamos en nuestras últimas semanas. Prácticamente esta sería ya la última clase de historia según el calendario académico y ya a partir del siguiente o de la siguiente semana ya estaríamos comenzando con los exámenes finales, ¿ya, chicos? Así que les pido que repasen, anoten todo a su cuaderno. Aquellos que les falta exponer también, por favor, ni bien empieza la clase, tienen que decirme, profesor, yo voy a exponer para que no se queden sin nota, ¿ya, chicos? Así que atentos a lo que vamos a hacer. Nosotros ya vamos a empezar a estudiar un nuevo periodo en la historia del Perú, un periodo pues en el cual ya se tiene la actividad de partidos políticos. Es la primera vez, chicos, en nuestra historia que ahora nosotros vamos a observar partidos políticos. Durante el primer militarismo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy extenso, dicho sea de paso, no habíamos observado partidos políticos. Más bien aquí, desde este tema llamado el primer civilismo, nosotros vamos a observar una diversidad de partidos políticos, empezando por uno que fue el más importante, el Partido Civil, por eso se le llama a este periodo el civilismo o el primer civilismo. Y a la vez vamos a ver también otras características que va a tener ahora el Perú. Así es, chicos, ¿ya? Así que hay que estar atentos, más que todo, para poder estudiar esta parte de nuestra historia que es muy curiosa, ¿ya? Y que también, pues, nos ha dejado algunas cosas que incluso hasta ahora podemos seguir observando, ¿ya, chicos? Profesor, ¿quién es el señor que está ahí? Ah, ya, él fue el presidente de este primer civilismo, ¿ya? Él se llamó, pues, Manuel Pardo y Lavalle, así es, Manuel Pardo y Lavalle. Y bueno, ¿no? A él se le recuerda bastante porque durante su gobierno e incluso se mandó a construir pues lo que es la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿sí? De repente por ahí tienes primos, tienes familiares, por ahí hermanos que estudian en la uni, ¿verdad? Ya pues esa universidad se mandó a construir justamente durante el gobierno de este presidente, Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya, chicos? Y así iniciamos entonces el estudio de el primer civilismo, ¿sí? Un periodo en el cual ahora gobierna el primer partido de la historia del Perú, el partido político llamado el Partido Civil. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver cómo se ha desarrollado esta parte de nuestra historia. Bien, entonces el primer civilismo, ahí está, año 1872 hasta el año 1879, más o menos son 7 años. El civilismo iba a continuar, chicos, nada más que en el año 1879 nuestra historia se interrumpió pues por la Guerra del Pacífico o también llamada la Guerra del Guano y el Salitre. Claro, una guerra en la cual pues entró en guerra el Perú y Chile, claro, y Bolivia también. Entonces, este primer civilismo se vio interrumpido por esa guerra, ¿no? Pero, profesor, si dice primer civilismo, hubo un segundo civilismo, sí, pues, hubo un segundo civilismo, ¿no? Eso fue luego de la guerra con Chile, porque este partido político, que fue el Partido Civil, todavía continuó. Claro que fueron apareciendo más partidos políticos, el Partido Demócrata, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, el partido que era más importante y tenía bastante apoyo era el Partido Civil. ¿Ya, chicos? Entonces, este primer civilismo, mira, fue aquel periodo del gobierno, ¿no? O aquel periodo de la historia del Perú en el cual asumieron el cargo de presidente los más grandes comerciantes, banqueros y dueños de haciendas, ¿sí? Entonces, generalmente las grandes familias ricas, ¿no? Quienes eran comerciantes, algunos eran dueños de banco, ¿no? Otros eran dueños de grandes haciendas. Generalmente, chicos, los familiares de estas familias, ¿no? Generalmente hijos, ¿no? O algunos allegados por ahí, eran los que participaban del gobierno. Estas ricas familias habían formado, pues, justamente su partido político, ¿no? El partido civil. Y de este partido civil venían justamente, pues, los presidentes, ¿ya, chicos? Como Manuel Pardo y Lavalle. Hemos salido, acuérdate bien, hemos salido de un largo periodo que fue el primer militarismo, ¿no? Donde gobernaban puros militares nada más, puros militares habían gobernado. Pero ojo, en este primer civilismo
Recuerda que generalmente quienes participan del gobierno o quienes participan de las elecciones son pues gente que son grandes comerciantes, ¿no? Dueños de empresas, ¿no? Claro, dueños de bancos. Profesor, ¿y por qué dejó de gobernar los militares? ¿Por qué dejaron de gobernar? Bueno, hay que recordar que hubo mucha corrupción. Acuérdate nomás el gobierno de Ramón Castilla. Uf, ni que hablar del gobierno de Rufino Echenique, ¿no? Y además también falta de capacidad para gobernar. O sea, los militares pueden tener muchas técnicas, muchas tácticas de guerra, ¿no? De disciplina y todo eso, pero falta o les faltaba en aquel tiempo todavía, pues, disciplina para poder administrar la nación, ¿no? Para poder administrar los recursos. Faltaba todavía, pues, esa capacidad de gestión, ¿no? Cosa que no lo tenían en su momento. Entonces, corrupción, problemas, crisis, falta de gestión, obviamente que por eso dejaron de gobernar, se volvieron muy impopulares los militares. Bueno, ahí está, ¿no? El Partido Civil, considerado el primer partido político del Perú, dentro de sus propuestas estaba modernizar el Estado, ¿no? Ellos decían, no, nosotros ya no tenemos por qué estar todavía pues en un gobierno atrasado, donde había esclavitud todavía, ¿no? Claro, recuerda que Ramón Castilla pues en su segundo gobierno había eliminado la esclavitud, pero aún así continuaba, ¿verdad? Claro, o sea, la ley decía una cosa, la letra decía una cosa, pero la realidad era otra. Entonces, este Estado, o este gobierno del Partido Civil, ¿qué proponía, no? Modernizar el Estado, invertir en educación y la ciencia, porque es la única manera para lograr el progreso, decía el Partido Civil. Eso es algo importante, ¿no? Uno de los primeros partidos políticos que menciona que invertir en educación y ciencia es lo más importante. Claro. De hecho, que todos los países cuando se invierte en educación y ciencia, uff, rápidamente progresa. Pero en nuestro país, lamentablemente, todavía el presupuesto es poquísimo, es mínimo todavía. Es más, nuestro gobierno todavía sigue considerando que la educación es un gasto, ¿no? Y no una inversión. Tiene que considerarse una inversión. Entonces, el líder de este partido político, que fue el Partido Civil, ojo, el primer partido político en nuestra historia, fue Manuel Pardo y Lavalle. ¿Y quién llegó a ser presidente? Él, pues, él llegó a ser presidente del Perú, ¿ya? Bien, antecedentes quiere decir qué ocurrió antes, ¿no? Los militares se opusieron, obviamente, al civilismo, se opusieron, los militares representaban a ciertos grupos de poder económico, a grandes hacendados de ciertas partes del Perú, y obviamente, pues, que no querían dejar el gobierno, a ellos no les conviene dejar el gobierno, por eso que se oponían a este civilismo. Y bueno, por ahí también la historia recuerda la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Que provocaron la muerte de José Balta. Los hermanos Gutiérrez eran militares, ¿no? Militares que obviamente pues no estaban de acuerdo para nada con este civilismo. Pasar del primer militarismo al primer civilismo, chicos, no fue nada fácil, fue una cosa bien violenta, porque significaba cambiar de intereses. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Cambiar el beneficio de grupos políticos. ¿No ves que antes los militares solamente se beneficiaban ellos mismos, a sus familias, ¿no? Y a sus familiares que eran dueños de haciendas? En cambio, aquí, cuando hablamos del Partido Civil, ya estamos hablando de grandes comerciantes, de banqueros, dueños de fábricas, ¿te das cuenta? O sea, hay esa gran diferencia, pues. Y obviamente que los beneficios iban a cambiar, ¿ya? Profesor, ¿quién es Tomás Silvestre Marceliano? Ah, ya, esos son los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Que en su momento, pues, eran militares, ¿no? Y se opusieron, pues, a este primer civilismo, ¿no? Se opusieron tajantemente. ¿Ya? Y mira, ¿no? Provocaron la muerte del presidente José Balta. José Balta era un presidente del Perú que fue el último, por cierto, del primer militarismo. Si quieres, colócalo ahí. Último presidente del primer militarismo, José Balta, ahí está. Y él también era militar, ¿no? Él se caracterizó por hacer muchos ferrocarriles en el Perú. Bueno, y murió en manos, pues, de estos hermanos Gutiérrez. Ahí está un poquito del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? 4 años, 1872 al 76. Aspecto económico, bueno, eso sí, crisis económica bastante. O sea, él encontró así el gobierno, él encontró así el país. El Perú no contaba con recursos económicos ya que había quedado desfalcado, ¿no? Prácticamente en quiebra luego de la guerra contra España, ¿no? Hay que recordar la guerra contra España. ¿Con qué combate terminó? Combate 2 de mayo, ¿no? ¿Quién salió como héroe? José Gálvez, ¿ya? No te olvides de eso. Y aparte también que el Perú había gastado mucho dinero en la construcción de ferrocarriles que se había dado durante el gobierno de José Balta, ¿no? Justo lo que te acabo de comentar, ¿no? El último presidente del primer militarismo. ¿Qué dijo este Manuel Pardo y Lavalle? Uy, ¿cómo solucionamos la crisis?
¿no? Y para esto él propuso lo siguiente. Primero, si se estaban construyendo ferrocarriles, de lo que había dejado José Balta, ya hay que dejar de construir. Ya no se construyen ferrocarriles. Ahí no vamos a ahorrar dinero, dijo Manuel Pardo y Lavalle. ¿Qué más? Reducir sueldo a los militares, que durante décadas habían levantado el sueldo. ¿Recuerdas durante la era del Guano? Claro, ¿no? Cómo se levantaron el sueldo gracias a Ramón Castilla. ¿Qué dijo Manuel Pardo? Hay que bajarles el sueldo. Sí, pues, con eso nos vamos a ahorrar dinero. ¿Y qué más? Estatizar las compañías chilenas de salitre. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que ahora el gobierno, ¿no? El Estado mismo, el Estado peruano, iba a tomar el control de las compañías que se dedicaban a extraer salitre, ¿no? Generalmente esas compañías eran chilenas. Ahora el Estado peruano iba a tomar el control. Profesor, ¿y qué iba a hacer con los dueños de esas compañías que eran chilenos? Ah, los saca del Perú, pero para eso les paga por esas fábricas, ¿no? Lo que el Estado crea conveniente. O sea, prácticamente los vota del país. Y el Estado peruano es el que se hace cargo de esas compañías. Profesor, no me acuerdo, ¿qué cosa era salitre? Ah, ya, el salitre era un fertilizante muy importante, ¿no? Que se encontraba justamente pues en el litoral peruano y que obviamente incluso era más poderoso que el guano de las aves guaneras. O sea, el salitre y el guano eran dos recursos importantísimos y es por eso también que se produjo la Guerra del Pacífico. ¿Tú sabías que a la Guerra del Pacífico también se le llama la guerra por el guano y el salitre? Claro, pues. Entonces, esta viene a ser la solución o las posibles soluciones que planteaba Manuel Pardo y Lavalle para salir de la crisis económica en su momento. ¿Ya, chicos? Bien, en el aspecto político, bueno, Manuel Pardo y Lavalle firma un tratado secreto de defensa con Bolivia ante una posible invasión chilena. Aquí ya estamos observando ya la raíz para una posible guerra del Pacífico, que debería ser la siguiente clase, pero ya no nos alcanza más el tiempo. Resulta que durante su gobierno, chicos, Bolivia veía que Chile y sus compañías estaban cada vez consolidándose dentro del territorio boliviano. Bolivia dijo, oye, de repente Chile se quiere expandir, ¿no? Tengo que buscar ayuda. Argentina, ¿me ayudas? Le dijo Bolivia. No, no le quiso ayudar a Bolivia. ¿Qué dijo Bolivia? Colombia, ¿me ayudas? Tampoco. Brasil, ¿me ayudas? Tampoco. Nadie quería ayudar a Bolivia, ¿no? Cosa que si ataca Chile, alguien tiene que saltar por Bolivia, ¿no? Junto con Bolivia, claro está. Entonces, por ahí había un hermano solidario, que era el Perú, obviamente, y el Perú acepta firmar un tratado secreto de defensa con Bolivia. Un tratado secreto de defensa, en realidad, entre comillas, porque fue bien curioso, porque todos los países ya de aquí de América, de Europa, sabían sobre ese tratado secreto de defensa con Bolivia entre Perú, con Perú, pero la verdad es que si te das cuenta, de secreto no tenía nada, ¿no? Ya todos sabían sobre el secreto y bueno, ¿no? Cuando se da la guerra del Pacífico, Perú sale a ayudar a Bolivia, ¿no? Pero Chile le recuerda a Perú, no, oye, Perú, tú has firmado con Bolivia, ¿no? Así que a ti también te hago la guerra, ¿no? Y bueno, al final Bolivia se fue y Chile quedó pues haciéndole la guerra a Perú, ¿no? Prácticamente los dos se quedaron. Y es más, Inglaterra todavía, potencia europea, apoyó a Chile todavía en esta guerra. Así que fue todo un conflicto, en verdad, que ojalá que el siguiente año yo sea tu profesor, ¿no? Y te pueda seguir explicando esta parte de la historia que fue bien curiosa, ya en su momento. Bueno, algunas obras públicas ya para terminar, ¿no? Se manda a construir la actual Universidad Nacional de Ingeniería. En su momento se llamó la Escuela de Ingenieros. Se manda a construir también el Hospital 2 de Mayo, que está en el centro de Lima. Y bueno, se aprueba la educación primaria gratuita y obligatoria. Primera vez en nuestra historia que ahora la primaria es gratuita, ¿no? Obviamente no llegó a todos los peruanos, pero sí, por lo menos aquí en Lima comenzaba a practicarse eso. ¿Ya, chicos? Bien, ese fue el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente del primer civilismo, por cierto. ¿Ya? Aquí te voy a estar dejando la tareita para que lo hagas y lo envíes por plataforma. Yo también ya voy a comenzar a sacar los promedios finales, ¿no? Los promedios de trimestre. Y bueno, simplemente pedirte que tú estudies, ¿sí? Estudia, esfuérzate, que ya estamos por terminar el año escolar. Cuídense bastante, chicos. Cualquier duda, pregunta, ahí estamos en la clase en vivo para poder atenderlos, ¿ya? Cuídense bastante. Un abrazo. Chao.